Hoy tenemos un episodio muy especial donde vamos a descubrir cómo un viaje puede transformar nuestra vida. Nuestro invitado ha recorrido miles de kilómetros desde las playas de Australia hasta los templos de la India buscando algo más que nuevos paisajes. Un viaje en busca de autoconocimiento, de crecimiento y por supuesto de felicidad. ¿Es necesario ir tan lejos para encontrarse con uno mismo? Hoy Juan Carlos Coca nos cuenta su historia y sus aprendizajes que lo cambiaron para siempre. Bienvenida, bienvenido al podcast En Conciencia, tu espacio semanal para descubrir la vida con más alegría, calma y por supuesto más conciencia. Aquí exploramos el autocuidado de los 3 pilares esenciales de tu bienestar: cuerpo, mente y alma. Soy Melanie Nasser, tu anfitriona multicultural y multilingüe apasionada de la vida. Como coach me encanta acompañar a personas curiosas como tú en su camino de autoconocimiento, invitándote a salir del piloto automático y crear una vida más auténtica a tu manera. Cada lunes este podcast te ofrece un espacio para la introspección, te recarga de energía y te llena de inspiración. Despertemos juntos esa conciencia para que vivas cada día con más intención y equilibrio. ¡A por ello! Muy buenos días, nos encontramos hoy para un nuevo episodio, un episodio muy especial con una persona muy especial a mi lado. No sabéis qué honor tengo de tener a mi lado hoy a Juan Carlos Coca. Hola Juan Carlos. Hola Mel. Bienvenido a En Conciencia, gracias por compartir el sofá de En Conciencia conmigo hoy. Muchas gracias a ti por invitarme y por compartir tu sofá conmigo. Es un placer tener a Juan Carlos hoy a mi lado para un episodio muy bonito, una aventura muy bonita que vamos a compartir sobre el viaje, sobre esta búsqueda de encontrarse a uno mismo, de descubrirse a uno mismo, de comprenderse a uno mismo. Esta búsqueda muchas veces de la felicidad, de qué es la felicidad, que no encontramos en nuestro día a día, en nuestra rutina, en todo lo que hacemos de manera repetitiva, y a veces buscamos este escape, esta aventura que nos va a permitir encontrarnos. Y hoy Juan Carlos viene a contarnos su maravillosa historia llena de inspiración, llena de luz, y nos da mucha esperanza a muchos. Así que preparados para un episodio de verdad enriquecedor, auténtico, puro y simplemente entre dos amigos que se van a dar la mano, que van a compartir este espacio lleno de autenticidad. Así que, Juan Carlos, primero, ¿quién eres? ¿Y qué haces? Muchas gracias. ¿Quién soy? Es una de las preguntas que creo que van a ir muy enlazadas con el podcast de hoy, con el tema del viaje en la vida. Yo soy Juan Carlos, soy un chico de Barcelona, nací en Barcelona, me medio crié en un pueblecito en Burgos, en Villasur de Herreros, una zona maravillosa al inicio de la Sierra de la Demanda, y soy una persona que, voy a hablar en primera persona, soy yo, que actualmente estoy haciendo un trabajo muy fuerte por autoconocerme en esta etapa de mi vida y que soy consciente de las otras etapas que he ido viviendo. Y gracias a saber quién soy ahora, hacia dónde voy a ir. ¿Qué hago? Pues lo que hago es, actualmente trabajo en banca y aparte soy coach de desarrollo personal, y mi misión como coach, lo que yo quiero hacer es poder compartir con la gente la capacidad de sostener espacios. La capacidad de sostener espacios, la capacidad de generar un viaje interno que nos lleve a donde deseamos ir, a cumplir nuestros sueños, a alcanzar quien queremos ser. Y entiendo que algo que a veces da mucho miedo y cuesta mucho es saber quién eres. Y a veces simplemente porque no nos paramos a escucharnos.
dejamos que el ruido que hay alrededor pues nos invada. Está muy bien escuchar a los demás, siempre. A los demás, al mundo que nos rodea. Pero cuando nos empezamos a escuchar a nosotros mismos, ahí se genera algo. Y en ese viaje he descubierto como coach que hay momentos en los que una simple sesión sentados, pues bueno, puede funcionar, pero ¿qué pasa si te llevo a un parque? Quizá un parque donde de pequeño ibas a jugar y en algún momento de tu vida te olvidaste de aquellos juegos, de aquellos deseos, de quién querías ser, de lo que a ti te mueve. Y eso es lo que hago y lo que quiero hacer. Seguir explorando cómo seguir ese viaje en nuestras vidas. ¿Qué vamos a alcanzar? ¿Quién queremos ser? ¿Quiénes somos ahora? ¿Quiénes vamos a ser? Y que en las diferentes etapas de nuestras vidas nos sigamos reencontrando y reconociendo. Me acabas de transmitir una paz ahora mismo escuchándote. Ya llevamos un buen tiempo tú y yo sentados aquí y lo que siento es paz al estar a tu lado. Simplemente quiero decir que yo te conozco, siento esta conexión contigo desde que nos formamos juntos en el coaching y has sido la persona que más ha despertado en mi conciencia. Para mí la conciencia eres tú, a través de tu historia, a través de lo que transmites cada vez que abres la boca, a través de tu mirada, de tu sonrisa. Y tu historia, yo conozco una parte de tu historia que pudiste compartir conmigo, siempre me ha inspirado muchísimo, siempre he sentido conexión con tu historia con respecto a la mía en ciertos aspectos, y la conexión que podemos tener tú y yo es cuánto el viaje ha podido cambiarnos como persona, pero realmente hacia nuestro verdadero yo, ¿no? Hacia un yo puro, un yo real, a quitar muchas veces etiquetas que nos poníamos tú y yo o las personas. Lo que me gustaría hoy es que tú compartas tu aventura en este viaje. Tú has salido de tu Cataluña natal para irte a la otra parte del mundo, literalmente. Hablamos aquí de Australia, hablamos aquí de la India, pero antes de irte había un inicio, ¿no? Algo que te impulsó a irte. ¿Tú cómo estabas? Volvamos hacia atrás, en este momento en el que tú decidiste decir, mando todo al carajo y me voy a ir. ¿Cómo estabas en ese momento de tu vida y cuándo fue? Mira, es muy interesante cómo lo planteas, porque yo obviamente cuando me fui la primera vez estaba muy mal, que es cuando me fui a Bélgica primero. Me fui de Erasmus, sería el año 2010, si no recuerdo mal. Quiero decir una cosa antes. Cuando decías el tema de en busca de tu verdadero yo, ¿no? Creo que esto es una sensación que tenemos la mayoría de personas. Más allá de que te conozcas más o te conozcas menos, la persona que tú eres ahora mismo y la conciencia que tú tienes ahora mismo te hace ver quién eres tú ahora mismo. Y a veces eso te hace pensar que ese es tu verdadero yo, porque al final es la verdad de lo que tú estás viviendo en el día a día. Y la gente, ¿no?, que te rodea también te da ese feedback y tú, pues eres tú. La cuestión es que hay momentos en la vida en los que te das cuenta, por según qué episodios puedan ocurrir, te das cuenta que hay algo que no acaba de cuadrar. Que algo que querías decir no lo dices, que te sientes de una manera que no expresas para nada como es, que igual quieres llorar y en verdad te pones a gritar a alguien, o hay cosas extrañas, ¿no?, que dices, uy, aquí pasa algo. Yo al principio de todo, cuando empecé a salir y a viajar, que fue cuando el Erasmus que te digo, yo estaba en un momento que ahora entiendo que era completamente depresivo. Estaba depresivo porque tenía como algo me vibraba dentro, tenía una motivación que era salir y descubrir el mundo. Y me sentía como enjaulado. Entonces, en el momento en el que me di cuenta de que eso me pertenecía solo a mí, pude decidir irme. En el año 2009
en mi pueblo, en las fiestas del pueblo, un pueblo pequeñito, pues eso. Porque durante las fiestas habrá pues como unas 300 personas, pero si no hay menos. Recuerdo que vino una chica estadounidense que participó en el cross, en correr por ahí, por el monte, y esta chica llevaba pelos en el sobaco. En aquel momento, en el año 2009, pues todavía todo el tema de mujeres que no se depilan pues no estaba muy bien visto. Y recuerdo que en aquella carrera, o sea, una tía que no iba para nada preparada a hacer la carrera, el único comentario que había era el pelo de su sobaco. Y no que esta tía que no estaba preparada participó también para que en el pueblo hubiera más gente y más participantes y bueno, pues darle, pues, ¿no? Una imagen al pueblo, ¿no? Decir, pues mira, la gente participa. Entonces recuerdo que hablando con ella se lo comenté, me vino un momento así y dije, pues te lo voy a decir. Y entonces ella me dijo algo como, es que no voy a vivir mi vida pensando en lo que ellos tienen que decir de mí, voy a vivir mi vida pensando que he conseguido hacer este cross y es la primera vez en mi vida que acabo uno. Claro, ahí dije, pum. Y creo que ahí empecé a tener como una especie de despertar. Y ahí es donde decidí al año siguiente marchar. Recuerdo que veía en una amiga de una compañera del instituto en el que yo estaba, ella estudió lingüística, ¿no? Hizo literatura, bueno, catalán, castellano y demás, y ella se fue a Francia de Erasmus. Y recuerdo ver que ella salió en un programa de la televisión catalana en el que explicaba su experiencia de Erasmus. Y yo cuando veía eso me ponía a llorar. O sea, era como decir, o sea, eso que está haciendo esa persona, yo soy así. O sea, yo quiero, o sea, soy yo. Y entonces me di cuenta que la persona que yo creía que era en ese momento era solo una versión de mí, era una parte de mí. Y a partir de ahí dije, me voy. ¿Qué hacía que no enseñabas o no, o por lo menos si no te atrevías a sacar esa otra parte de ti estando en tu pueblo natal, o sea, donde, en tu entorno que conocías de toda la vida? ¿Era la mirada de los demás hacia ti? Era la mirada de los demás hacia mí y era mi propia mirada hacia mí. Para mí un tema que ha sido complicado, ¿no? Es el tema de reconocerme como una persona homosexual. Y no solo es eso, ¿eh? En la vida, o sea, esto es una cosa, es uno de los pilares que más me han frenado en mi vida. Y fue complicado, pero bueno, vamos a poner el foco en él. A mí me hacía como generarme otra personalidad que no era yo. Y esto entiendo que mucha gente que nos esté escuchando se va a sentir completamente identificada, ya sea por un tema de sexualidad o por un tema de rol familiar o qué sea. Y en mi caso, yo entiendo que no fui capaz de gestionar eso. Y ese fue el motivo real por el que me fui. Porque necesitaba encontrar quién yo era. Porque necesitaba saber quién era yo siendo esa persona, teniendo relación pues, con otros hombres, o, ¿sabes? Y es poder experimentar qué era la vida real de quién era yo. Entonces en ese momento me di cuenta, pero me di cuenta de otras cosas también. Necesitaba también un crecimiento a nivel intelectual. Yo nunca he sido una persona que lea mucho, que sea buena en estudios, no lo he sido. Pero siempre me ha gustado mucho escuchar y poder debatir cosas, entender las ideas, generar pensamiento crítico. Entonces, pues bueno, es verdad que al estudiar Derecho, pues tengo que leer mucho. y eso me ayudó a dar un empujón y decir, no, o sea, ¿quién eres tú? O sea, si tú crees que eres una persona que no es la que estás siendo ahora, que estás siendo un actor en tu propia vida, ¿quién eres tú? Y dije, pues me voy a ser yo mismo. ¿Qué ha hecho que pasaste de Bélgica, que estamos en Europa, que es un país, vale, otro idioma, etcétera, pero de Europa a Australia, que es completamente otro concepto, otra aventura, es cruzar literalmente la tierra? ¿Qué ha hecho que te quisiste ir aún más lejos? Pues mira, en Bélgica sí que pude poner en práctica quién era yo, ¿no? Y darme cuenta que realmente era una versión en España que no era la que yo, ¿no? Quien yo creía que realmente era. O sea, es decir, en España yo no me reconocía de una manera solo, pero como muy cerrada. En Bélgica pude poner, ¿no?, al servicio de mí mismo, del mundo, quien yo creía que realmente era y había estado escondiendo toda mi vida. Pero en Australia
lo que sucedió es que el sueño de pequeño de mi vida, entiendo que esto puede ser algo generacional por los documentales de animales y demás, mi sueño era irme a Australia. De hecho, desde pequeño, desde cuando empecé a hablar pronto, pero pon que tendría ya 3 4 años, 5, yo le preguntaba a mi madre, mamá, ¿cuál es el sueño de mi vida? Y mi madre me decía, irte a Australia, irte a Australia. El coñazo total, decir que me iba a Australia. Entonces, lo que me hizo ir a Australia fue saber que si ya había descubierto quién podía ser y me gustaba ser esa persona, también porque me reconocía, porque me miraba en el espejo y me reconocía y sabía quién era, decir, pues ¿qué voy a hacer con esta persona? Y pues me voy a regalar el sueño de mi vida, que es irme ahí. Era algo que era, yo entiendo que no era solo a nivel mental, era también a nivel espiritual. Había una llamada en mi vida. Entonces, en España en aquel momento, o sea, había vuelto de Bélgica, de hecho había vivido en Italia, entre medio, que es otro tema, y trabajaba para un abogado, había trabajado en despachos de abogados, ¿no? ¿En Italia? No, esto en España, perdón, en Barcelona, y lo dejé todo. Eso te iba a preguntar, ¿dejaste todo? Todo. Tu vida, tu trabajo, imagino, bastante estable, Sí. para irte a la aventura. Sí, sí. Yo tenía una llamada que era esa, la aventura, ir a descubrir. Yo quería ver lo que era irme a un lugar donde estaba lleno de serpientes y cocodrilos y bañarme en la playa con tiburones blancos. Y no es broma, esa era mi idea. Es que tal cual, Esa era mi idea. Y mi idea era poder hablar con una persona aborigen de algún pueblo o irme a, pues yo qué sé, a probar las comidas más extrañas que podías probar en el planeta, comer ojos o lo que fuera. Serpientes ya había probado, con lo cual pues tenía que ir a otro nivel ya. Pero ahí lo que te llamaba era esa aventura o este deseo de descubrir aún más sobre ti o esta búsqueda de esto me hará feliz. ¿Qué era realmente Esa es la cuestión, correcto. El punto de partida? Correcto. Yo en aquel momento entendía que la felicidad, ¿no?, era el placer. El placer de, pues, de estar en un sitio que estás contento, que estás a gusto, que te lo pasas bien, que es bonito, que tiene que ver contigo, ¿no? Entonces, en esa época, yo entendía que lo que quería era ser feliz. Ya había aprendido a ser feliz, lo había puesto en práctica, pero no me faltaba algo. Y era como el lugar. Un lugar donde yo me sintiera pleno realmente. Y como el sueño de mi vida había sido Australia, y mi hermana en aquel momento dejó una relación que tenía, pues nos fuimos los dos juntos. Y nos fuimos los dos para Australia. Claro, en Australia empezamos de cero. Mi hermana sí que se pidió una excedencia y luego volvió al banco en el que trabajaba, que es donde trabajo yo ahora. Pero bueno, yo en aquel momento sí que dejé completamente todo. De hecho, no había acabado la universidad y me dejé algunos créditos de la universidad para poder acabar en Australia, que es otra locura también que hice. Entonces nos vamos a Australia y empiezas a trabajar pues de lo que puedes. Pues limpiando váteres, trabajando pues en algún restaurante sirviendo, lo que pudieras. Y yo lo que hice al principio, como ya hablaba inglés, era trabajar de night manager, como la persona que durante la noche se encarga del hostel en el que nos quedábamos. Como un hostal, pero eso se llaman hostels y son más para gente joven. Incluso algunos tienen máximo de 35 años y a partir de ahí ya no puede venir la gente. Entonces yo me quedé ahí. Entonces, contestando a la pregunta, me doy cuenta ahora, respondiendo que sí, o sea, yo lo que quería era la felicidad, o sea, buscar esa felicidad. Pero esa felicidad que yo entendía como ese placer, ese disfrutar, ese vivir todos los momentos de las playas, las hogueras, las barbacoas, el salir por ahí de viaje. ¿Tú crees, ahora que lo comentas con perspectiva, con años después, ¿tú crees que esta felicidad, este placer que buscabas, hubieras podido encontrarlo, por ejemplo, estando en otro lugar de España o en Barcelona ciudad, o que no lo hubieras encontrado si no fuera Australia o no fuera otro país completamente desconocido con otro idioma, otra cultura? Pues en ese momento, me refiero, no claro, ahora lo que tú piensas. Exacto, ya, eso es, exacto, es el punto aquí, pues, ¿no?, de esto. Claro, en aquel momento para mí era casi imperativo ir. Yo no estaba preparado ni para hablar sobre mi sexualidad con la gente o otros temas que podía tener yo pendientes en mi vida,
Y no, de hecho lo que no quería era quedarme estancado aquí. Entonces, ¿no? Estancado. Claro, y por estancado no tiene por qué ser algo negativo, Okay. en este sentido, ¿eh? Estancado me refiero a mantener el mismo trabajo, hacer una carrera de lo mismo. Okay. Claro, yo no me sentía para nada identificado con eso. Yo lo que quería era aprender un montón de cosas nuevas. Y quería ver cuántas veces me podía reinventar. En eso sentía una especie de placer. Y ahí me sentía muy identificado. Y por eso cuando me voy a Australia es lo que pongo ahí, ¿no? O sea, me doy a eso. Y por eso creo que en aquel momento sí que tenía que irme. Por una cuestión. Cuando te vas, a veces de los sitios, la gente que se queda, sobre todo la gente que se queda y no se va a ningún lado, te dice que has huido. Tú vuelves, ¿no? Y te dicen, es que tú huiste. Sí, por una parte huyes. Pero por otra parte también tienes el valor de enfrentarte a tus máximos miedos y demonios yéndote a un sitio donde es que el inglés australiano no se entiende. O sea, al principio es muy difícil. Cuando estás ahí un tiempo sí, pero al principio, aunque tú hables inglés, es muy difícil. Y ponerte ahí, en un nuevo país, desde cero, reconstruirte. Es una persona que yo no había, pues te digo, limpiado un váter en mi vida. Tener que limpiar pues, el vomitado de unos borrachos ingleses, eso cuesta. Cuesta mucho. El hecho de ponerte a limpiar, a fregar suelos de rodillas porque tienes que quitar con una esponja algo, no lo he hecho en mi vida. Sí, había ayudado a mi madre alguna vez a limpiar, pero no nada así. El tener que hacer 100 camas en un rato por la mañana, eso es una locura también, que no había hecho nunca antes. Es el trabajo a diario que hace muchísima gente en el mundo. Y ahí aprendí cosas. Antes de irte, ¿tú te planteabas que iba a haber esta parte de trabajo físico que te esperaba ahí? ¿O te imaginabas simplemente la parte bonita del descubrimiento, del riesgo, del placer que ibas a buscar? Exacto, sí. O ¿Te sea, lo la esperabas? segunda parte. Ah, claro. No, yo no me esperaba, lo sabía y me lo habían dicho. Además con la agencia con la que fuimos, que nos ayudó, que luego trabajé con ellas, ya me lo advirtieron, que era trabajos y que al principio pues costaba trabajar. El trabajo es igual más pues de oficina o despacho, también por el nivel de inglés, Claro. pero también por las credenciales que a veces pedían, ¿no? de títulos y demás, o de currículum. Entonces yo no me lo esperaba tanto. Y para mí fue muy duro, muy difícil. O sea, muy difícil hasta el punto que acabé en una situación ¿cómo decirlo?, de salud mental que me pudo y me superó. Hasta el punto de acabar en momentos en los que llegué a desconectar completamente de mi cabeza y llegué a sentir como... O sea, yo no creo que tuviera ganas de suicidarme, pero lo diré tal cual, llegar a un momento de estar a punto de saltar a un autobús y de repente darte cuenta de decir, ¿pero qué haces? O momentos de decir, no, pues ahora que me atropelle este coche. Y yo llegué a ese momento, ¿eh? Y recuerdo decir, no era capaz de controlar mi mente. O sea, yo no era consciente, había perdido la conciencia en aquel momento. Porque trabajaba tanto, tantas horas, que solo vivía por eso. ¿Y por qué en ese momento que tú estás trabajando tanto, ves que te está afectando a nivel físico, mental, emocional, por qué tu primera respuesta no es, mira, me cojo un billete de vuelta, esto no me compensa y me voy a España? Pues mira, te voy a ser muy honesto, o sea, lo que me sucedió en aquel momento fue que se me juntaron dos cosas. El trabajo, que era lo que me bloqueaba la capacidad física también de salir a, pues yo qué sé, a tomarme un par de días de tranquilidad. Y también que me enamoré de la persona que no me correspondía y yo ahí pues no me comporté bien y fue duro, supongo que también para otra persona, porque no sentía lo mismo. Pero bueno, yo luego también creo que me castigué demasiado. Repíteme la pregunta, porfa. ¿Por qué cuando ves que llegas a un punto tan mal físico, emocional y mental, sí, no decides volverte a España porque esto no te compensa? Exacto. No lo hice porque en ese momento, como yo era consciente, antes de perder la conciencia, yo era consciente de algo que me pasaba. Y era pues que te enamoras, entonces tienes como, ¿no?, un gran flujo ahí de emociones y te sientes como muy vivo, aunque sea triste porque la situación no era la buena para mí y yo me estaba comportando mal. Pero por otra parte, sentía que de tanto trabajar estaba haciéndome una carrera. Justo lo que no quería hacerme aquí en España.
Entonces llegó un momento en el que una buena amiga me dijo, ¿te das cuenta que ya no eres tú? O sea, ¿te das cuenta que ya no estás? O sea, solo es un ser que se levanta, trabaja, llora, se mete a la cama, se despierta y hace lo mismo cada día. Y ahí me di cuenta y le dije, ¿y ahora qué hago? Y me dijo, vete a un psicólogo. Y en aquel momento yo no me podía permitir un psicólogo en Australia, con lo caros que son, pero no me lo podía permitir ya no solo a nivel económico, sino a nivel personal. Para mí era como ahora ya el psicólogo. O sea, sé que estaba jodido, pero no bien. Total, que me hizo una pregunta. Y aquí fue la primera parte de mi vida en la que la conciencia en sí, y por lo que yo soy amante de tu podcast y lo sigo, descubrí la conciencia. De repente, después de este episodio que te digo del autobús, que podía haber sido un poco así suicida, que lo digo liviano, pero en ese momento fue muy duro, muy duro. De repente escuché a esta gente, y a esta amiga y a las amigas que tenía, y me dije, ¿qué harías tú si tu mejor amiga o amigo está pasando por esto y te dice que qué tiene que hacer? Claro, lo primero que me salió es, yo no le puedo decir lo que tiene que hacer. Pero luego pensé, ¿qué le diría como consejo, no? Claro, dije, pues yo lo que le diría es que elija las cosas en las que se quiere enfocar y deje marchar las otras. Entonces, a partir de ahí empecé un proceso, hablé con esa persona, le confesé la situación que estaba pasando, a partir de ahí pudimos empezar el duelo. A nivel de trabajo pedí que me quitaran trabajo y conseguí realmente cribar las cosas que yo creía que eran las más importantes, las que quería hacer. Al final me di cuenta que si no hubiera sido consciente de eso, habría acabado en una bola, como una rueda, ¿no? Una bola de estas de ratón en la que no habría salido y me habría quedado ahí por siempre jamás. Pero haber tenido esa conciencia, que fue gracias también a esa gente que me rodeaba, a la conciencia colectiva, no solo la mía, a partir de ahí fui capaz de entender hasta dónde podía dar. Sí, cuál era realmente el propósito del viaje, porque al final ahora cuando lo comentas me viene a la mente que estás igual de piloto automático, o sea que cambiar tu vida por completo, irte a la otra parte del mundo, cambiar de entorno, que es lo que buscabas, cambiar de entorno, si tú realmente no pones conciencia e intención a lo que buscas, a lo que quieres crear, a lo que quieres descubrir de ti, realmente es que sigues en un mismo bucle, como esta rueda del hámster en la que estabas. Es que no sales de esta, por mucho que estés en Australia rodeado de tiburones, es que no llegas ni a verlos. O sea, porque te metes en el mismo bucle, a lo mejor en el que estabas en España, o peor. Exacto, exacto. Sí, esa reflexión, o sea, no sé si hay pregunta ahí, pero la reflexión que haces sí me trae algo, me trae un mensaje que es, efectivamente. O sea, eso me podía haber pasado en Barcelona, En cualquier sitio. o en Soria, Exacto. o en Bangladesh, o sea, quiero decir, en cualquier parte, completamente. Entonces, ahí sí que volvían a hacer algo en mí del viaje. Claro, al principio realmente tú no tenías, cuando te fuiste y llegaste ahí, no tenías esta conciencia, esta intención real de qué busco aquí. Ya estoy aquí, qué quiero crear, qué quiero buscar. Para ti era como un alivio, ¿no? De ya estoy fuera de España, ya estoy en tierra neutra, digamos, tierra nueva, pero no pusiste, ¿no? Al principio esta intención. Entonces, a partir del momento que te pasó esto, que tuviste la suerte de estar bien rodeado de esta conciencia colectiva que te abrió la mente, ¿qué intención empezaste a tener, a ponerte para ti y qué cambió? Pues la intención que me puse fue cuidarme. Y entendí que cuidarme era a muchos niveles. A nivel de comida, estuve un tiempo que dije, vamos, voy a intentar comer bien, o sea, voy a intentar comer mucha más fruta, mucho más, intentar pues seguir un poco, ¿no?, las indicaciones alimentarias de dieta sana, tipo mediterránea, lo que fuera, que eso en Australia es muy fácil hacerlo.
Luego intentar hacer un poco más de deporte, es cuando tiré mucho de caminar, que a mí me encanta y hacía horas y horas caminando. Reducir mis horas de trabajo, claro, yo trabajaba, claro, no era autónomo ni nada, bueno, también era autónomo porque tenía como 2, 3 trabajos, pero claro, yo trabajaba 80 y pico horas semanales, a veces sí. Esto, quien haya estado... ¿Cuánto tiempo hablamos de cuánto tiempo en esta primera parte? Esta primera parte, claro, yo estuve en Australia unos 2 años, esto duraría, lo de tener tanto trabajo, pues un añito más o menos. O sea, la mitad de tu estancia era mucho en trabajo. Australia Sí. era así. Era claro, así. No hablamos de semanas o de No, meses, hablamos fue... de un año. Sí, Claro. más o menos un año. Los que estuvimos ahí lo sabemos, todo lo que trabajábamos, y yo no era el que más trabajaba, te lo puedo decir, en horas y en esfuerzo. Te digo yo que había gente que trabajaba más, gente que tuvo verdaderos cambios físicos, yo también, por el hecho de tanto trabajar, gente se quedó hiper mega delgada porque, pues eso. Pero es cierto que lo mismo que trabajamos muchísimo, al final éramos inmigrantes en otro país, lo mismo que trabajamos mucho, lo mismo que Australia te da la oportunidad que si trabajas mucho puedes ahorrar mucho si quieres, y sabes, y entonces puedes también viajar mucho y descubrir. Y también pasamos mucho tiempo de viaje. Entonces, en esa etapa de cuidarme, tomé una decisión. Esto no lo he explicado antes, pero el trabajo me vino porque del primer hostel al principio, ¿no? Del primer año cuando llegamos, que estuve haciendo de night manager, ¿no? Cuidarlo por las noches, me recomendó a los que luego me dieron este último trabajo, que era de director de hostel. Yo no había hecho en mi vida ese trabajo. Y era el peor hostel en aquel momento de esa zona, y era la zona con más hostels de Sydney. Imagínate la ciudad de Sydney en Australia, y era la zona de King's Cross, una zona, para mí era maravillosa, era un lugar muy especial con gente de todo tipo, pues había prostitución, había mucha droga o gente que iba fatal, pero también había gente muy interesante en esa zona, incluso a nivel de arte y demás. Claro, a mí me dan ese trabajo, me lo proponen, porque me recomendó el primer australiano, lo había conocido al principio de mi estancia. Entonces, después del primer año me dan este trabajo, que fue el segundo año, y claro, yo dije que sí. Entonces ahí descubrí, igual que descubrí lo que fue casi morirme de éxito, fue algo que amé. Realmente dirigir hostels fue algo que me abrió el futuro que tuve después. Entonces, cuando tomé la decisión de cuidarme, tomé la decisión de dejar el hostel por mi salud. Uno de mis jefes, de los 2 propietarios del hostel, que ahora es una cadena que tiene más de 8 hostels, restaurantes y demás, en aquel momento tenían, ese era el segundo, 2, ahora es realmente una cadena muy importante en Australia, Mad Monkey, puedo decir el nombre, ¿no? Claro. Pues en aquel momento uno de los 2 propietarios es doctor, y le expliqué lo que me pasaba y me dijo, cuídate. Burnout. Sí, además un burnout de... Entonces, con 2 amigos, hermanos de vida, después de esa época nos fuimos de viaje 2 meses, casi 2 meses. Entonces nos hicimos parte de Australia una furgoneta. Ahí empieza el sueño australiano real. El real. Bueno, no real, el que yo pensaba que iba a ser Australia, claro. Pero en ese viaje me di cuenta de que realmente lo que hice en Australia, lo que crecí, lo que aprendí, el trabajador también, el que me había convertido, era muchísimo más de lo que nunca soñé. Porque luego me llevé muchas aventuras de Australia. También en mi segunda etapa en Australia, porque esta fue la primera y luego me volví a Europa. Pero sí que saqué de ahí una conclusión muy importante. Y es, si no te cuidas tú, no te cuida nadie. Y la cuestión no es que no haya gente, a veces estamos solos, pero a veces hay gente, pero no les vamos a escuchar, porque como tú no te cuidas, lo que te dicen te entra por un oído y te sale por el otro. Y creo que es muy importante que empecemos desde ya, y si esto inspira a alguien, a fortalecer las relaciones interpersonales que tenemos, porque como especie nos necesitamos. Me viene algo a la mente, Juan Carlos, de que en ese momento donde al final te abandonaste por completo por y para el trabajo, ¿qué relación contigo mismo estabas teniendo en ese momento y qué valor
propio tenías en ese momento? Pues en ese momento, justo, ¿no? En ese impasse, me acordé de mí. O sea, me acordé de ese momento anterior, antes de irme a Bélgica, al que dije, pero si tú crees que eres esta otra persona, ¿no? Y la persona que pude poner a disposición del mundo y de mí mismo en Bélgica, en Italia, y muy al principio de Australia, se había como difuminado. Y entonces me dije a mí mismo, o sea, descubrí a mí mismo que estaba creciendo. Y ahí fue, creo, la primera vez en mi vida que me di cuenta de decir, vale, estás creciendo y esto te va a pasar siempre en la vida. ¿Cómo quieres crecer? ¿Quieres crecer con salud? ¿Qué salud? ¿Salud mental? ¿Salud física? ¿Salud espiritual? Y yo creo que en ese momento mi relación con mi espiritualidad, no voy a decir me salvó, pero sí me hizo salir muy reforzado. Me autoconocí mucho más. Y me empecé a quitar mentiras que tenía sobre mí. Porque cuando te creas, ¿no? Sales de crearte primero un personaje, luego eres otro, luego tal. Y ahí me empecé a dar cuenta que al final siempre voy a ser versiones de mí mismo en la vida. Ahí fue la primera vez que me empecé a dar cuenta. Entonces empecé a honrarme. No fue fácil, no fue un camino corto, pero fue revelador. Y en este viaje, si tienes que decirme un recurso que descubriste sobre ti a través de las aventuras tanto menos bonitas como las más bonitas, porque al final sacaste mucho valor de todas las aventuras que viviste ahí en Australia, en este primer viaje, sí. Un recurso, el más valioso que descubriste sobre ti. Sobre mí. Que ignorabas por completo antes cuando estabas en tu pueblo. Pues me sale decir la compasión, pero yo creo que eso realmente es una forma de autosabotearme porque creo que eso ya era consciente, lo que pasa es que no me permitía creerlo sobre mí mismo. Yo creo que si saqué un recurso que descubría realmente, o sea, que para mí era algo nuevo y que no conocía, era, suena un poco raro, pero el reciclaje. O sea, era el reconvertirte, el evolucionar, la capacidad de evolución, que no solo reconocí en mí, sino a partir de ahí creo que es cuando desarrollé de verdad el talento de ver en los demás la capacidad evolutiva. Y creo que ha sido la clave de mi siguiente etapa en mi vida, hasta hoy. Y creo que es una de las claves que puedo ofrecer como coach, que es la capacidad de no juzgar sobre los talentos que tienen las personas, pero además saber ver que hay talento. Y eso para mí fue un recurso que siempre me ha abierto después las puertas de muchos sitios, trabajos, grupos, vivencias. ¿Y por qué decidiste volver a España? Claro, primero volví una primera vez. Decidí volver porque quería ver cómo era volver a España con los recursos que tenía. Y aquí entramos en un tema, que yo creo que es un tema que es complicado. O sea, yo entiendo que si tú te has quedado en un sitio y has hecho tu vida, has trabajado tus cosas, ¿no? Has dado lo que tienes que dar, y no has vivido el irte fuera, el como reinventarte o adquirir otras cosas como un idioma nuevo, otras vivencias, hacer cosas que igual te superaban a nivel mental o a nivel físico. Hay algo que cuesta mucho comprender y es cuando tú vuelves a un sitio, la gente de ese sitio ha tenido sus vivencias y su desarrollo personal, pero por lo general el tiempo que ha pasado ha cundido mucho menos para gente que se ha quedado haciendo lo mismo que para gente que se ha ido. Claro. Y esto también puede ser incluso gente que se queda en un sitio, fallece un familiar y se comen ese duelo y tú estás fuera. Y también te lo comes de otra forma diferente, peor o mejor, y esto es diferente.
Entonces es muy difícil cuando tú vuelves con unos recursos y te has convertido, has evolucionado. En mi caso, para mí fue la gran... Sobre todo, creo que ahí es donde maduré y donde me convertí en una persona adulta. Ahí, en esa etapa, justo. Entonces, cuando vuelvo a España, me doy cuenta que... O sea, voy a hacer... Había estudiado Derecho, me fui a hacer entrevistas pues, a despachos o lugares donde trabajaban con cosas de Derecho, pero quería algo un poco con inglés, ¿no? Para no dejarlo nunca. Y de repente llego y me preguntan si tengo el título del Advance o algo así. Y le digo, perdone, pero yo dirigía un negocio en Australia. O sea, todo, además yo dirigía todo. Las cuentas, las personas, llevaba más de 30 personas. Digo, ¿me estás preguntando en serio? No tengo el título Advance. Tenía el First en aquel momento, pero digo, no tengo el Advance, pero a ver, señora, o sea, quiero decir, ¿qué trabajo? ¿Qué voy a ser? ¿El presidente del Senado? Es que no. Y entonces tuve como un par de entrevistas de ese tipo y dije, ¿qué es esto? En plan, o sea, es broma. Y bueno, seguro que si hubiera otra empresa habría sido diferente. Pero bueno, cuando vuelves te das cuenta a nivel personal y a nivel familiar, tú para la gente de ahí sigues siendo esa misma persona. Pero tú ya has conseguido una serie de herramientas que van avaladas además con las vivencias que tú las has puesto a disposición, en las cuales has conseguido superar cosas que antiguamente no habías podido superar. Por ejemplo, la capacidad de resolver una situación incómoda en la que hay una discusión familiar. Yo antes de irme soy consciente que era una persona que podía detonar una discusión de gritarnos en la mesa todos. Al volver ya no tenía esa necesidad, porque comprendía mucho más los caracteres de mis hermanos, o de mi hermana, de mi familia, de mis padres, de mis tíos, primos, las parejas de ellos. Entonces no tenía esa necesidad. Claro. Entonces, hay una primera etapa que es de, wow, esto es muy diferente, pero hay una segunda etapa de, es que no me reconozco, es que me están tratando igual, pero es que además yo no soy así ya. Pese, y lo digo muy rápido, a que quizá tú con esta gente te estás comportando igual que te comportabas antes, ¿eh? Sí, yo creo que vuelves a tu old self. Exacto. De esta fase anterior. Tu antiguo yo. Porque cuando yo vuelvo a Senegal, me siento de repente que no soy la misma de la que soy a día de hoy aquí en mi vida en Europa. Y vuelvo a Senegal y de repente tengo unos comportamientos de la Mel que vivía cuando, o sea, hace más de 15 años en Senegal. Sí. Porque vuelves a tu antiguo hogar, con las antiguas personas, ellos siguen con las mismas costumbres, las mismas maneras de hacer, de comentar, de hablar. Mi acento cambia. Yo no hablo francés de la misma manera con mi hija a día de hoy o cuando estoy en Bélgica que cuando vuelvo a Senegal. Mi acento cambia. Por supuesto. Todo cambia. Pero también es una facultad de adaptación que tú puedes crear cuando viajas, cuando te abres. Tú no vas a hablar el mismo inglés, yo estoy convencida. Cuando estás en Australia te sale aún más el acento, las expresiones australianas, que cuando estás hablando inglés con una persona que vive en Bélgica. Con mi pareja. Ahí está. Que es verdad. De hecho, a él le parece raro que le hable con acento australiano y me lo corta un poco. Y ya no hablo con él así, hablo con un acento mucho más españolizado, quizá, ¿no? O sea, más, bueno, por lo mío, de que soy de aquí. Pero realmente es verdad, es completamente cierto. Mira, tengo una hada madrina en mi vida, que es Irene, una amiga del pueblo. Bueno, ahora ella vive en Cantabria. Que ella me introdujo una idea que yo anteriormente podía comprender, pero nunca la había visto así, que es la idea de las conciencias, ¿no? Que una forma de entender quiénes somos es a través de entender que hay como, imagínate que hubiera como unas conciencias flotando y tú en determinados momentos, en determinadas situaciones, en determinados episodios de tu vida, pues vas accediendo a diferentes conciencias y vas usándolas. Entonces, en este caso yo creo que es un poco así, explicado muy para que se entienda, ¿eh? Pero yo creo que es así, cuando te vas con tu familia a Senegal, tú eres la Mel que te has creado en Senegal.
Cuando vuelves aquí, eres la que eres aquí. Y si te vas a Bélgica o te vas a Singapur, pues vas a ser otra. Y quizá tu versión en Singapur va a ser la que más te guste, probablemente. La cuestión es, ¿qué hacemos con eso? Y ahí creo también que viene uno de los motivos por los que la gente me empezó a preguntar si era coach antes de serlo. Hubo un momento cuando estaba en España, cuando había vuelto de Australia la primera etapa, esto sería el año 2017, en el que trabajaba para una compañía de teléfonos, vendiendo teléfonos en un MediaMarkt. Y pues por motivos de cómo hacíamos las cosas, acabé llevando un poco un equipo de gente, éramos 4. Y yo llevaba a los 4, ¿no? Un poco porque yo quise, la verdad. Y a los demás les pareció bien, entonces la marca dijo que sí. Me di cuenta que, vale, o sea, tú tienes esta situación. Tú ya no te reconoces con la persona que la otra gente dice que eres. Pero te comportas de una manera, ¿no? Que realmente, si te pones a pensar, se parece a esa persona que eras antes, más que a la nueva. Aunque sea con gritos, o con momentos incómodos, o con me voy por ahí y les dejas de lado. Entonces dije, ¿y aquí qué hacemos con esto? O sea, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿no hay una forma de traer realmente a esa persona cambiada? O sea, esa persona madura, esa persona que tiene pues una evolución en sí mismo, ¿no? Una práctica en sí mismo, unas herramientas. Entonces me ocurrió la idea de, a través del grupo que tenía ahí, poner a prueba eso, es decir, vamos a intentar que en los momentos, vamos a poner mucha conciencia, intentar que en los momentos en los que salte esta persona de antes, traer la otra nueva. Al principio es un desastre, porque te vuelves una persona completamente impositiva y un troll. O sea, tratas a la gente mal y piensas, esta persona es que es tonto, que no sé qué. No. La persona está haciendo su vida igual de bien que lo estás haciendo tú, en su momento, con sus cosas y con lo que quiere y desea hacer. Entonces luego me di cuenta que eso no era sano y no estaba bien. Y ya cuando el grupo estaba como más consolidado y nos llevamos muy bien todos, y de hecho con algunos tenemos todavía contacto, probé otra cosa, que era la idea de surrender. ¿Cómo se diría en castellano? Soltar. Como, no, como darse. Sí. ¿No? Como rendirse a rendirse. Algo. Rendirse, ¿no? Decir, pues en vez de forzar la situación para ya ser tal, me voy a rendir a la situación. De ahí nació un aspecto, o sea, nació la conciencia sobre un aspecto, que es que cuando haces eso, te puedes perder en ello, pero cuando lo practicas, de modo como casi autónomo y automático, practicas más la escucha. Y empiezas a escuchar más a los demás. Y ahí encontré la clave. No. Deja de decirles a todos los demás quién eres, escucha, y luego tú, sé tú, ya está. Y entonces ahí me di cuenta que me quería volver a ir. Pero te diste cuenta que te querías volver a ir porque sentías una vez más que había algo en ti que no habías acabado de encontrar, de pillar, de cambiar. ¿Qué era el motor del segundo viaje? Y además un viaje muy, muy especial. Muy especial, muy especial. Lo que me di cuenta era, uno, yo no era feliz, obviamente en Barcelona, no lo era, pero no era feliz porque no hacía esas cosas tan chulas que hacía en Australia, o porque no tenía esa cosa de tener que enfrentarme a otro idioma constantemente. Sentiste que faltaba algo. Necesitabas Correcto. Encontrar más cosas, necesitabas descubrir más cosas, entender más cosas, y decidiste irte a la India. Claro, a ver, mi primo, esto también podría dar para un podcast entero, el tema con mi primo, él vivió en India un tiempo, unos años de hecho, y él vivía en el Gandhi Ashram, en el ashram que hizo Gandhi en su momento, y que era pues, un tema no solo a nivel espiritual y de práctica, sino también se trataba mucho un tema político, ¿no? De cómo llevar a las personas que no tienen recursos, pero claro, no recursos de darles recursos, no, generar trabajo para que la gente que
que no tiene posibilidades, pues puedan trabajar y pues, la gente pueda sobrevivir y vivir una vida digna, ¿no? Y claro, a mí ese tema me encantaba. Y entonces, de repente él me propuso ir, que iba a ir gente de España, me dijo, va a venir más gente de España, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y yo ya estaba decidiendo irme a Australia, dije, ¿y si me voy a India unos meses y luego de ahí me voy a Australia? Y tal cual es lo que hice. Cogí y me fui para India. Claro, yo me fui a India sin ninguna expectativa, prácticamente no viajé, o sea que no, eso no vine al Taj Mahal. Y me fui sobre todo con ganas de poner esa escucha en práctica, ya como algo consciente, una escucha activa, ¿no? Y claro, llego a India, llegamos al Gandhi Ashram, claro, y ese era un lugar maravilloso, o sea, todo limpio, la zona del Gandhi Ashram y en otro sitio donde estábamos también, era un sitio maravilloso. Claro, cuando salías de ahí y te enfrentabas a según qué zonas donde veías gente viviendo en edificios de basura, y no es una forma de hablar, sino es como un edificio de 5 o 6 plantas que es basura y ahí tienen como una especie de cueva o sus casitas, los que podían tener como casitas o chabolas, porque había de todo, ¿eh? O sea, igual había una casa y al lado una chabola que no... entonces, ahí sí que te das cuenta, ¿no? De decir, bueno, aquí hay mucho trabajo por hacer. Entonces, la primera cosa que te nace como persona blanca, que te vas a otro lugar, es, yo he venido aquí a ayudarte. Ahí está. A salvar. Claro, hombre, yo te voy a ayudar. Total que recuerdo un momento, recuerdo varios episodios, pero uno en concreto en el que yo como persona salvadora, hombre blanco, voy a una casa que estaba ahí una chabola en la mierda y había pasado algo con una bici, unos niños, no sé qué. Y voy ahí como a ayudarles y se me quedan mirando como diciendo, ¿tú qué haces aquí? Digo, no, la bici, te la puedo ayudar a reparar, no sé qué. Coge el niño, repara en una chorrada que era la cadena, que se había salido una cosa y tal. Lo repara y me dice su madre, no, ven. Y me sientan y me dan un té con leche. Y le digo, no, si yo venía aquí a ayudar. Y claro, la señora no hablaba mucho inglés. Llama a la vecina, que hablaba un poco inglés, viene la vecina, se va la vecina, vuelve la vecina y me trae unas galletas. Y yo, a ver. Entonces, claro, entonces estaba comiéndome unas galletas ahí tranquilamente, tomándome el té con ella, que cada vez que me ponía más y más y más, que yo no sabía cómo parar esa situación, y de repente dice, no, pero la niña de tal sí que estudia, y se va a buscar la señora de las galletas a otra niña, que vuelve y que nos traía también unos pastelitos. Y yo, a ver, esto no es normal. O sea, yo que venía aquí a ayudar, la gente me está aquí dando de comer, básicamente a mí. Entonces, a partir de ahí, tuve un montón de experiencias de este tipo. Como una vez que me empezaron a atacar unos perros y cuando ya me estaban mordiendo, y no es broma, o sea, no es una forma de hablar, ya me estaban mordiendo, aparecieron una serie de niños dándoles patadas a los perros y los echaron. Y entonces les digo, muchas gracias, no sé qué, tal, los muy contentos. Y al día siguiente les compré como unas pelotas así para jugar y se las regalé. Y yo vivía en una casita, que era la casita donde vivían los que cuidaban el Gandhi Ashram, que era una familia muy que se quería mucho con Gandhi y su mujer. Y yo pues cuidaba esa casa, ahí estuve como un mes y pico cuidando esa casa. Y bueno, pues les llevé las pelotas, tal, no sé qué, y de repente un día me vino una señora a traer comida y yo no entendía qué pasaba y era porque les había dado las pelotas a los niños. Entonces me di cuenta, yo ahí no pintaba nada, ni como salvador, ni como ayudante, ni nada. Pero sí pintaba como una persona más del universo o del mundo, tampoco me quiero poner muy hippie, pero como una persona que está ahí y que tiene que aprender. Y aprendí mucho. ¿Qué aprendiste? Aprendí a escuchar ya no desde la conciencia solamente y desde el te escucho porque esto me va bien para mí, sino desde entender que cuando tú escuchas desde el alma, o sea, desde algo que está dentro de ti, pues que en el alma no, pero me entenderéis si digo, cuando escuchas desde algo que ya no es simplemente algo egoísta, sino es un tema de decir, no,
igual que a veces te puedo dar algo, te puedo dar las gracias, eso puede ser a veces un escuchar. Y lo que se genera ahí. Aprendí, realmente la frase esta típica que sale de Gandhi, pero para mí ha sido realmente algo que me ha ayudado mucho en la vida. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Es que es una frase tan, como decir, normal y corriente para muchos, muy, muy hippie, muy tal. Es que, pero esta frase a mí me cambió la vida. Pero de verdad, es que entiendo lo que dices y además tú que fuiste ahí, lo viviste ahí, es que es real. Es real. Es real. Y me emociono diciendo... Sí, lo sé porque tiene un significado tan especial para mí. Entonces imagino para ti que estuviste ahí y que cogiste de Gandhi, imagino unas cuantas cosas, ¿no? Cogí. De hecho, a ver, yo también para algunas cosas soy bastante... ¿Cómo decirlo? O sea, puedo irme a temas espirituales, pero a veces me gusta traer a tierra cosas. Entonces me gusta no perderme a veces en determinados ideologías o pensamientos, etc. Entonces tomé algunas cosas, ¿no? De Gandhi en ese sentido. Esta fue la que más me ha acompañado en toda mi vida. Y luego aprendí otra cosa. Claro, esto nunca he contrastado yo con ningún libro ni con nadie, si es verdad o no. A mí me explicaron que esto es algo que dijo la Madre Teresa de Calcuta. Que era algo así como cuando alguien te haga daño o cuando alguien haga algo que a ti no te gusta, recuerda que tú también muchas veces haces cosas que no le gustan a los demás y que está bien también. En esa época me di cuenta de cuánto me autocastigaba. Y me podía castigar a nivel, por ejemplo, de la comida, ¿no? Hablábamos antes de empezar a grabar, el tema de lo que puede ser un trastorno alimenticio, que ahora estoy descubriendo que estoy dentro de eso, quizá a un grado pequeñito, pero bueno, con la psicóloga con la que estoy llevando ahora mismo el proceso, Sara, una chica maravillosa, estoy descubriendo pues que yo me he autocastigado toda mi vida a través de la comida, por no reconocer también quién soy o cosas traumáticas que me han podido ocurrir. Ahí en India me di cuenta de que, venga, empieza a dejar de castigarte. Porque además, por la cultura que tenemos y por la especie como de humildad que se nos da, yo entiendo que es algo muy del cristianismo, supongo que en otras sociedades, con otras religiones ocurre, ¿no? Pero el cristianismo, una cuestión que es una putada, si puede decir la palabra, es el tema de la humildad. Nos obligan a ser humildes. Y si no eres humilde, eres egoísta y entonces el egoísmo es malo. Que es algo que... Claro, en India descubrí que ni ser egoísta es malo, ni ser humilde tiene por qué ser bueno. Y ser egoísta puede ser algo bueno. Y sobre todo en la cultura occidental, la humildad al final es casi quitarte valor. Uh-huh. ¿Te acuerdas en el coaching nos enseñaron a cuando te dicen que bien haces esto, que preciosa estás, o qué bonito tu vestido, qué bonito tu camiseta? Parar de decir, sí, lo he comprado a 5 euros. Sí, yo no pienso que no sé qué. Sí. Decir gracias y cállate. Recibe el cumplido con un gracias. Sí. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Y a mí, cuando me lo dijeron, es que me chocó porque era una persona que nunca había aceptado un cumplido. Y como que si tú no aceptas un cumplido, esto es humildad. Pero en el fondo no es humildad. Exacto. Es que no es humildad. Para mí humildad es saber recibir un cumplido y decir gracias. ¿Sabes? Sí. ¿Te ha pasado, no? Por supuesto. Ese es, sí, o sea, a mí todavía me pasa, me cuesta. Sí, a ver, cuesta porque es desmontar, desconstruir algo que nos han enseñado toda la vida. Exacto. Yo no vengo de una cultura, yo vengo de África, pero me han criado con una cultura también occidental, mucha parte francesa en mi cultura, aunque yo soy oriental, vengo de África, bueno, pero había una presencia occidental muy fuerte
Y esto de la humildad, a mí me lo han enseñado así. Del egoísmo, lo mismo. Esto... Es lo mismo. Buah, es que... Piensas en ti, eres egoísta. Te cuidas, eres egoísta. Tú tienes que sacrificarte, esta palabra sacrificio, para cuidar a los demás. Exacto. Para cuidar a... ¿Sabes? Sí, sí. Y ahí te das cuenta, yo me convierto en madre y de repente me olvido de mí para cuidar a mi hija, para cuidar a mi familia. Y tienes esta parte de esencia que quiere, que necesita cuidarse obviamente, que sabe que necesita cuidarse, pero te sientes culpable por tener que poner también el foco en ti. Porque no, tú tienes que sacrificarte, eres egoísta si no. Exacto. ¿Sabes? Y entonces esto en la India te enseñaron a que está bien, está bien. Está bien, pero está bien porque es que si no te cuidas... A ver, ahora se lleva mucho y lo he visto esto mucho, lo he escuchado en muchos podcasts, lo he visto en muchos vídeos en Instagram, etcétera. El tema de te tienes que cuidar tú para cuidar a los demás, por supuesto. La cuestión es ¿de dónde viene eso? Ahí está. ¿Y para qué? Entonces, y seguro que hay más preguntas por medio que podríamos hacer. Algo que me ha resonado mucho cuando acabas de hablar de la humildad y del sacrificio es algo que aprendes cuando estudias coaching, el tema de las creencias limitantes. Cuando realmente te pones a trabajar creencias limitantes, o sea, cuando realmente tienes a un cliente, creo que es una de las cosas que más me apasiona trabajar y que he trabajado mucho con los clientes y que cualquier persona que le apetezca, sé que contigo lo va a poder trabajar increíblemente, conmigo también, y es esas ideas que tenemos que no nos permiten avanzar o que no nos permiten llegar a nuestros objetivos porque simplemente ese no permiso es nuestro, somos nosotros. Entonces, mencionar que se puede hacer un trabajo maravilloso, que no hace falta en ese caso irte muy lejos, lo puedes hacer aquí mismo, te puedes ir a Teruel, hacerlo si quieres, o hacerlo online. Pero que lo que es básico es que quieras hacerlo. O sea, si cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo dice, ostras, yo no me estoy permitiendo hacer esto en mi vida. O sea, si tú piensas, no sé, tengo una cámara, pero si tú piensas que estás ahora mismo en un momento en tu vida en el que tú siempre has querido hacer una oposición. Ayer me contaron una cosa maravillosa. Una mujer que toda su vida había querido ser cartera, trabajar para correos. Y la vida, pues bueno, le llevó por caminos que al final pues no se lo permitió. También porque eligió hacer otras cosas. Pues esta persona actualmente se ha sacado la posición de correos y en 4 o 5 años se va a jubilar. Y ha cumplido su sueño. Sí, podemos entrar en un debate de ¿le puede quitar el sitio a alguien más joven? No, eso en nuestro sistema no vale para nada. La cuestión es, ¿qué trabajo hizo esa persona para reconocer quién quería ser? Esa persona el día que se muera, se morirá sabiendo, al menos en esto, que hizo lo que iba alineado con ella, quien ella quería ser. Y a través de esa decisión, la familia que tiene alrededor, sea el cambio que quieres ver en el mundo, ha traído abundancia. Trabajemos esto. Porque permitirnos es un acto egoísta. Claro, por supuesto, pero es un acto que es salud. Tenemos que cuidarnos. A veces no vamos a poder. Tiremos de la gente que tenemos alrededor. Cuidémonos los unos a los otros. Y sobre todo, seamos lo más honestos que podemos con nosotros mismos. Que creo que parte de esto, sobre todo, no la honestidad en español, sí. Hacia los demás, sino hacia ti mismo. Y es lo que más cuesta, ser honesto contigo mismo. Sí. Y yo creo que todo parte de esto, reconocer que no estás bien, reconocer
que hay algo que falta, que hay algo que no cuadra, reconocer que necesitas ayuda, reconocer que necesitas centrarte en ti o centrarte en otra cosa o crear cambios en tu vida por muy pequeños que sean, reconocerlo y no ir en piloto automático siguiendo de es que tengo que, bueno, este podcast lo conoces y sabes que es esto, es bajar el volumen del piloto automático y subir el volumen de la conciencia. Pero estamos en vidas y por eso quería hablarlo contigo, porque estamos en unas vidas donde entras en un bucle de tengo que, y no nos culpo tampoco mucho porque es lo que quiere también en la sociedad de alta productividad, de alto rendimiento, de tú entras en este juego, es un juego que va mucho más allá de nosotros, va desde muy alto. Exacto. Entonces, a no ser que tú vivas muchas veces en un entorno ya muy tranquilo, yo tengo mi pareja que es de Cádiz y la verdad que en Cádiz ya las personas viven de una manera mucho más relajada que todo mi entorno que vive en Madrid, también porque viven en una provincia donde todo es más tranquilo, mucho más lento, mucho más... Vale, entonces tú vives, imagínate, aquí en Madrid o en Barcelona, con un ritmo tan alto y tú te castigas, por ejemplo, porque estás en piloto automático e intentas salir de esta, pero acuérdate que va más allá también que tú. Esto es lo primero, para de castigarte. No sé qué te parece a ti, porque yo mucho tiempo me castigué a mí, pero también estamos en una sociedad que quiere esto. Cuando paras de castigarte, dejas lugar a centrarte en ¿y qué tipo de vida estoy viviendo? ¿Me está encajando? ¿Me está cuadrando? ¿Me siento feliz? ¿Me está llenando esta vida? ¿Detrás de qué estoy corriendo? Siempre hago esta pregunta. ¿Detrás de qué corres, Mel? Y ahí te das cuenta que no sabes ni siquiera detrás de qué estás corriendo. ¿Sabes? Sí. Y ahí dejas lugar a una real introspección, unas reales preguntas poderosas y entonces a unos cambios reales. ¿Sabes? Maravilloso. O sea, maravilloso esta explicación que acabas de hacer, esta reflexión. Creo que es maravillosa. Cuando me di cuenta en India, yo iba a Australia igualmente, ¿no? Y cuando me di cuenta de por qué quería volver a Australia, fue en India. Y sabes que la primera cosa en la que pensé fue el ritmo, ese ritmo de esa tranquilidad y de decir, esto es muy fuerte, esto no lo había pensado antes de venir aquí y lo he traído. Cuando vuelvo a Australia después, estoy en India, vuelvo a Sydney y rápidamente por un tema de visado tenía que trabajar en el campo. Como habían abierto nuevos hostels en el norte de Australia, en Cairns, donde está la barrera de coral, claro, a mí me dijeron, bueno, vente aquí si quieres, te damos trabajo y tal. Dije, por favor, me voy ya. Me dijeron, aquí hay cocodrilos, serpientes y medusas estas que te matan si te pican. Y dije, pues tengo que ir ahí, ¿cómo no voy a ir ahí? Pero ahí me di cuenta, en el momento en el que me lo empecé a plantear, dije, es que es esto lo que quiero hacer. Es que lo que he hecho conmigo mismo, en la época en Sydney, aparte de crecer y conocí gente maravillosa. Algunos de ellos les voy a ver mañana, a otros les tuve hace 2 semanas en mi casa, a otros les tenemos por ahí, por el mundo o en Cádiz incluso, y nos vamos a ver, siempre nos vemos. Me di cuenta que me castigaba. Claro. Que mi época en Sydney fue maravillosa, fue de lo más bonito que he vivido nunca, pero cuando entré en Cairns, me acuerdo entrar y ver ese sitio más pequeñito, casas bajitas, muchas palmeras, las montañas tropicales. Me acuerdo que mi amigo Josécho, que iba conduciendo, me dice, ¡buala, tío! Este es tu lugar. Y yo me acuerdo, creo que se giró, estaba yo llorando, diciendo, es mi lugar. O sea, esto ya solo de entrada ya es otra historia. Y ahí duré 2 años maravillosos,
donde me di cuenta que realmente lo que había estado haciendo antes era disfrutar, por supuesto, de estar en un sitio maravilloso, pero es que no era la Australia que yo quería vivir. No por el trabajo, porque luego en Cairns trabajé casi más de lo que trabajé en Sydney, pero era muy diferente. El ritmo era muy diferente. Claro. Yo hice una cosa que no me había permitido nunca. A mí me encanta cantar y tocar la guitarra. Y yo siempre, pese a que me gusta cantar y la gente sabe que canto, siempre me he autodicho que yo no soy buen cantante. O sea, pese a que me han pedido a veces de cantar en alguna boda incluso. Sí, pero es así. O sea, yo en mi autosabotaje, pues no soy cantante. Entonces, recuerdo que en aquella época yo tenía el pelo largo. Tenía el pelo largo por aquí, por el pecho me llegaba. Y cogía la guitarra, incluso el ukelele que empecé a tocar, y me iba a los parques a tocar, y la gente venía. Y en una de estas, que estaba en un parque tocando con un par de personas más, vino un señor natural de Australia, un aborigen australiano, un poco borracho, y dijo, pues yo también quiero tocar la guitarra. Claro, la gente al principio les dio como miedo, porque a veces pues, es una situación un poco extraña, pero yo le dije, mira, confío en ti, y le dejé la guitarra. Y dije, con las pintas que llevo, da igual, uno más. Este señor se llamaba Samuel y acabó siendo como la revelación que me dijo que estaba donde tenía que estar. Esto ya me cuesta. Él era, pues eso, un señor, si me escuchan personas que vivieron esto conmigo, pues lo sabrán. Yo era un señor que estaba por ahí, Samuel tendría, pues no sé qué era, igual 40 años o así, y que yo cuando le veía y venía, y siempre que me veía por ahí con la guitarra, venía a tocar, y nos encantaba. Y tocábamos juntos. De hecho, incluso una vez que vino algún otro como a intentar hacer cosas raras, él venía a defenderme, me protegía, porque Australia es súper mega seguro. Pero en esas zonas a veces, pues bueno, tienes que tener cuidado con la gente que bebe mucho. Y entonces me acuerdo que Samuel, cuando le veía y veía que venía duchadito y limpio, ya la frase era que hoy vienes de la cárcel, ¿no? Y venía de la cárcel, porque le habían metido en la cárcel, lo habían detenido, y ya es donde se duchaba y se ponía guapo y le cortaban el pelo, ¿sí? Y durante los 2 años que estuve en Cairns, pues esa era nuestra historia. O de ir por ahí por la noche y oía, brother, brother, y era él que me gritaba para saludarme. Si estaba demasiado borracho, pues le decía, mira, estás muy borracho, mañana nos vemos. Y si no, compartíamos juntos. Y él, él me contó algo, me contó la historia. Me acuerdo que estando ahí le dije, bueno, yo soy extranjero aquí y por eso tengo que trabajar mucho, ¿no? Y ser agradecido con lo que tengo. Y él me dijo, esta es la tierra, this is the land where my mother put me on. O sea, en esta tierra mi madre me puso. Y me dijo, creo que de los que están aquí, pues quizás solo mi madre y yo y estos 4 señores de aquí somos de aquí, los demás no son de aquí. En plan, dice, pero nosotros les tratamos como hermanos y hermanas. Y ahí tuve otra revelación en la que me di cuenta, no sobre tema de migración y política y demás, sino sobre un tema muy importante, y era esa compasión y ese autofustigarte todo el rato. Yo lo que había hecho era presentarme a él como un inmigrante que tenía que dar las gracias y que tenía que trabajar mucho y qué tal, y él me decía, pero ¿qué dices? Tú eres un ser humano como yo que está aquí y eres mi hermano. Me decía, you're my brother, porque yo te he elegido como brother y tú me has elegido como brother. Eso me cambió mucho el chip. Ahí justo se alineó la vida, y fue cuando alguien me dijo, es que tú, con este chico y como tratas a la gente del hostel, en aquel momento era assistant manager, porque había vuelto, entonces no había sitio de manager, era assistant manager, era asistente de la directora. Me dijo, tú eres coach, ¿no? Y dije, ¿cómo? ¿Eso qué es? Y es real, de cámara. Dice, ¿cómo puedes estar con un grupo de gente que la gente no quiere estar con ellos porque son
Claro. Gente que está borracha y están ahí, la lían, padre, tú estás ahí como uno más y luego te vienes aquí y la gente quiere trabajar en el horario en el que estás tú y dije, pues... Sí, primero no lo aceptas, porque la humildad te dice, la falsa humildad te dice, no, yo no soy bueno, tal. Pero luego te das cuenta y dices, claro, tengo unas herramientas. Y esa fue la base de que acabara estudiando coaching contigo. Que nos pusimos en el mismo camino Y para nos todo pusimos en el mismo camino. Entonces esa etapa en Australia, ahí fui yo plenamente. Hasta llegué a hacer una cosa maravillosa. Cuando ya me iba a ir, bueno, antes de irme, dirigí un hostel. Es como que me creé una identidad de trabajo que era que cuando había problemas en algún sitio y había que manejar un poco a la gente, me llevaban a mí. Entonces yo como que arreglaba la situación. Y eso, pues, de una forma pues no oficial, era así. Y a mí me encantaba. Porque iba de un sitio para el tu otro. recurso de ser resolutivo, ¿eh? Ya. Lo conecto mucho con este recurso tuyo de resolver. Sí. Fíjate, personas, resolver, sí. Y ahí sí. Resolvías cosas de personas. Y lo resolvía sosteniendo. Sosteniendo. En esa época fui tal, bueno, me volví a España porque era la boda de mi hermana y me volví a Australia. Y cuando vuelvo a Australia les digo, mira, yo ya he decidido que me vuelvo a España. He hablado con mi familia, he sentido que en un futuro quiero tener una familia y quiero tenerla aquí, cerca de mi familia. Australia está muy lejos. A mí ya me daban el sponsor para quedarme. O sea, yo a día de hoy sería australiano muy probablemente. Y dejaba mi sueño, pero porque era consciente que quería estar con mi familia, que eso estaba por encima. Y en el momento en el que les digo, les comunico que me voy a ir, me dicen, es que Juan Carlos, tenemos una cosa para ti. Le digo, ¿qué? Y dice, mira, la pizzería que tenemos, que es un negocio que siempre ha ido bien, se está yendo a pique y está empezando a tener pérdidas. Y dice, tú que eres buen cocinero y te gusta... Eso me dijo, ¿eh? O sea, repito las palabras textuales. Eres buen cocinero y te gusta manejar gente y demás, hemos pensado que si quieres ser el nuevo chef y director o el manager del restaurante. Claro, como una pizzería era como una especie de Domino's, pero la pizza era mucho mejor, mucho más buena, o sea, más, no mejor, sino más casera, más tipo como italiana, pero hacían más cosas y en su día en ese sitio hacían comidas, hacían arroces, cosas ricas. Pero eso con el tiempo y una mala gestión se había convertido pues en eso, pues un rival malo del Domino's Pizza y 4 chorradas que hacían ahí. O sea, en plan 4 aletas de pollo malas y... entonces me dijo, queremos remontarlo. Pues ahí me ves a mí convirtiéndome en el catador de vinos y el que dirigía ese restaurante. A los 3 meses ese restaurante estaba dando buenas ganancias. Con una plantilla que era el doble casi de la que había antes y gente feliz que se podía quedar ahí, incluso que yo dije, pues os regalo mi visado. O sea, me os regalo la sponsor que me van a hacer a mí porque va como por cupo, quedaoslo a vosotros. Y yo les pedí que por favor se la dieran a alguien de ahí con todo el esfuerzo que habían hecho. O sea, había otro chico de ahí. El que se quedó luego de jefe. Y en esa etapa aprendí mucho, pero aprendí sobre todo que cuando te pones al servicio de tus sueños, cuando trabajas, no solo desde el trabajo de trabajar físico y mental, sino desde el trabajo interior, desde la compasión, desde la escucha, desde la asertividad, y pones un peso en un engranaje, este empieza a moverse. Y esa rueda de la vida, que eres tú mismo, y empiezas a descubrir que lo que estás haciendo es ser quien tú eres, reconocerte, elegir quién quieres ser, te empieza a traer cosas. Y esas cosas que te va trayendo son abundancia. Y gracias a esa abundancia yo me pude ir de Australia muy feliz. Muy feliz. Y lo que me traje es justo lo que estoy ahora trabajando aquí, que es, vamos a hacer, no te digo vamos a hacer del mundo un lugar mejor, igual eso puede ser, ¿no? Pero
sé el cambio que quieres ver en el mundo. Hazlo. Y es lo que estoy haciendo ahora. ¿Tú crees que el viaje a la otra parte del mundo o a otra cultura diferente de la tuya es necesario para poder descubrir tus recursos, descubrir tus capacidades, tus dones? ¿Tú crees que es necesario hacer este viaje? ¿O puedes crearte este espacio justo donde estás y ver el sitio donde te encuentras de otra manera, vivir el sitio donde te encuentras de otra manera y entonces tú verte a ti de otra manera y descubrirte de otra manera? Pues yo creo que cuando tú te trabajas a ti mismo, puedes descubrir eso. En mi caso personal, era necesario irme y darme eso. Pero si yo ahora le dijera a la gente, tienes que irte, se lo digo a algunas personas que veo claramente que tienen ese deseo, pero a los que no les digo nada. Creo que si tú estás aquí y no quieres irte, no tienes ese sentimiento, no te nace de irte, sino que quieres quedar aquí porque quieres estar por tu familia o porque quieres aceptar tu realidad o porque quieres crecer aquí, puedes hacerlo perfectamente. Solo hay una diferencia. Haz lo que tú sientes que eres. Yo, cuando veía documentales que hablaban de los antiguos exploradores que se iban por ahí por el mundo, lloraba. Y ahora ya no lloro, porque lo estoy haciendo. ¿Sabes lo que dices? Me conecta muchísimo con una respuesta a esta pregunta desde mi punto de vista y desde mi experiencia, que es: cuando yo vivía en Senegal, sí que era necesario irme, abrirme a otro continente, otra cultura, otras personas, otra visión de la vida. En Senegal tienen una visión de muchos temas muy diferente a lo que yo puedo ver a día de hoy, porque he vivido otra vida. Y esto ha creado quien soy hoy, estos viajes, estos países, estos idiomas donde he podido viajar y vivir. Pero a día de hoy, cuando era mi sueño vivir en Madrid y ahora he creado todo para poder vivir en Madrid, ya llevo 6 años aquí, y ahora siento que necesito acercarme a la naturaleza, a una vida muy slow life, porque ya he identificado quién soy yo y mis necesidades en esta fase de mi vida, y es una vida mucho más slow. De hecho, yo vivo de una manera muy slow life en una fast life aquí en Madrid, ¿no? Muy diferente de muchas personas. Sí. Pero me doy cuenta que no necesito irme de Madrid para irme a la naturaleza o imagínate, a Cádiz o a un lugar mucho más slow para vivir esta slow life y para honrar estos valores. Yo lo puedo adaptar, ¿vale? Entonces ahí contesto a esta pregunta de que sí hay momentos que es necesario y hay momentos en los que en la vida en la que estás, en las circunstancias en las que estás, tú puedes ser el cambio que necesitas ver. Correcto. Que sí que ayudaría. Si ahora cojo mis cosas, mi familia, y me voy y estamos en medio del campo, enfrente de la playa, obviamente todo cambiará. Pero ahora mismo me estoy dando cuenta que no es donde queremos estar ahora mismo, queremos seguir así. Y estoy viviendo una vida como la que quiero vivir en la ciudad que tanto amo, y estoy redescubriendo esta ciudad. Porque tú viviendo en esta, imagínate, fast life, en esta que tú dices que, claro, que tú estás aquí y no puedes vivir esta vida tranquila, en conciencia, pero en realidad la que no la vive eres tú. Exacto. Soy yo la que no vivía esta vida, porque tengo muchas responsabilidades o porque yo me pongo más responsabilidades de la que realmente tengo. Me pongo mucho cargo, me pongo horarios, entro en el juego, en la dinámica, y de repente tú empiezas, como tú dices, a enfocarte
en lo que realmente es esencial, en lo que realmente sí que es necesario, y a soltar lo que no, y te das cuenta que tienes mucho más espacio para vivir la vida que tú quieres, en el lugar donde tú quieres, y de repente te relacionas con nuevas personas, descubres nuevas partes de esta ciudad que no conocías, nuevos conceptos, nueva manera de vivir, y sales de lo que tú crees que son la gente que conoces o el modo de vida que tú conoces, el barrio que tú conoces. No, hay muchas oportunidades a las que tú no te abrías antes, porque estabas tú en tu propia vida, en tu propia rutina. Así que sí, yo creo que va bastante alineado con lo que tú dices. Hay momentos que sí es necesario, cuando tú sientes que hay más allá de lo que ves, hay mucho más allá. Y hay momentos en los que si no te puedes permitir viajar por X razones, o si realmente no tienes este impulso por viajar, puedes crear el cambio estando donde estás. Y yo creo que soy, el ejemplo de que sí es posible. Estoy donde estoy, en la vida en la que estoy, y al final estoy viviendo la vida que quiero. Estoy eligiendo cada día enfocarme en lo que deseo y en lo que creo que está adaptado a mí. ¿Entiendes? Completamente. Entiendo y comparto, además. Y creo que esto es una cosa que yo creo que es necesario que entendamos. No por ir te vas a resolver cosas siempre. Habrá cosas que sí, habrá cosas que no. Hazlo solo si es lo que tienes que hacer. A veces la cuestión es lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, yo al final no le voy a decir a la gente lo que tiene que hacer, sí que puedo compartir mi historia, lo que yo he hecho, lo que he aprendido. Y tengo muy claro que lo importante es que en un primer paso intentes autorreconocerte, intentes acceder a un coach, intentes incluso saber si tú puedes detectar o entender que ya lo que te ocurre es una cuestión de salud mental que va más allá del coaching, pues a un psicólogo o a un especialista psiquiatra, lo que haga falta. Pero sobre todo, intentar pararte. De hecho, me gustaría proponer algo a todo el mundo, a ti, a mí, a quien nos vaya a escuchar. Intenta durante unos días, por lo menos 3-4 días, no te digo de una semana, pero inténtalo, 3-4 días. Ese ratito que tienes, yo qué sé, mientras friegas los platos o recoges algo, o ese momento que tienes ahí que vas a hacer algo automático, intenta ahí pensar quién eres y pensar, esta persona que soy yo, que creo que soy, y la versión de mí que doy al mundo es la misma. O sea, ¿soy esa persona que conozco que soy? ¿O soy al final un producto de algo que no realmente soy quien soy yo? Es decir, la persona que ven los demás, la persona que doy al universo, ¿es quien hay dentro de mí o no? Quiero darte las gracias por este ejercicio, digamos, que estás dando, porque es uno que he hecho para mí misma hace poco, en esta nueva fase de mi vida. Me hice esta pregunta y me di cuenta que mi yo actual no estaba alineado con lo que estaba dando o pensando, incluso enseñando, pero pensando. Y de repente, cuando justo lo que has dicho es lo que hice, de estar haciendo mis tareas rutinarias, poniendo conciencia en vez de hacerlas en piloto automático, tomando el tiempo de hacerlas y haciéndome estas preguntas, me di cuenta realmente de que no, es que no es esto. Y irme ahora mismo a otros sitios sería realmente huir para no hacerme las buenas preguntas. Es como cuando tú estás trabajando en una empresa y estás 80 horas, 45, o sea, estas 50, 60 horas a la semana trabajando y diciendo, claro, es culpa de la empresa, si yo trabajara para mí mismo no sería lo mismo. Y de repente trabajas para ti mismo y te estás imponiendo lo mismo o peor de lo que te imponía tu jefe. Sí. Y ahí está la autoexigencia, está todo esto que por mucho que cambies, hay cosas dentro de ti
que están ahí, que son creencias, vienen a raíz. Acordémonos que los comportamientos vienen a raíz de creencias nuestras, de lo que creemos, de lo que pensamos, de nosotros mismos y de la vida. Una autoexigencia viene de creencias que tenemos nosotros. Entonces, muchas veces damos una imagen al mundo, pero sobre todo a nosotros mismos, que no somos nosotros, que no está para nada alineada con nuestras necesidades en este momento, con nuestros deseos en este momento. Así que, por favor, escuchad lo que acaba de decir Juan Carlos. En vuestras tareas rutinarias que hacéis normalmente en piloto automático, como ducharos, lavaros el diente, fregar los platos, recoger vuestra casa, poned un poquito de conciencia ahí y haceros esta pregunta. Y os prometo, por haberlo vivido hace varios años y ahora hace nada, la respuesta os va a sorprender. Os va a sorprender mucho y creo que esto va a ser el impulso para crear pequeños cambios y a lo mejor pedir ayuda. Exactamente lo que iba a decir. La ayuda que y en ese momento, pedidla. Si confiáis en gente cercana, si no, gente que no sea cercana, pero hay mucha gente dispuesta a escucharos. Y seguid. O sea, cuando lo veáis, lo tengáis claro, habéis hecho este ejercicio, aparecerá algún mensaje, utilizadlo, pedid ayuda y adelante. Porque hay que recordar que no estamos solos. Muchas veces pensamos que nuestros problemas son únicos, son tan gordos, pero es que no somos tan especiales en el sentido de que todos los seres humanos tenemos pensamientos, ideas, emociones y todos vivimos más o menos lo mismo adaptado a nuestras circunstancias. Pero las dudas que tienes tú o las dudas que tengo yo, la tiene Juan Carlos a su manera, adaptada a su circunstancia de vida. Y otro, y el vecino. Y cuando te das cuenta que te abres y empiezas a pedir ayuda, o simplemente a abrirte a otras personas, te dices, pues mira, tan original no soy. Es que todos tenemos lo nuestro y todos estamos dispuestos a ayudar. Así que pedid esta ayuda. Pedid esta ayuda si la necesitáis, porque es lo que realmente va a crear los cambios. Yo pedí ayuda y es lo que me llevó a donde estoy hoy. Él pidió ayuda de cualquier manera que sea, a través de un acompañamiento o a través simplemente de tu pareja, tus amigos, tu pedir ayuda en el trabajo, pedir ayuda pues eso, a viajar, a simplemente decir yo necesito 2 días de desconexión y me voy un fin de semana. Correcto. La forma que sea, pero pedir esta ayuda para poder reencontraros con vosotros mismos y esto va a llevar a... ¿Puedo añadir una cosa? Claro que sí. En el coaching que estoy haciendo ahora y en el coaching que estoy explorando y quiero seguir adelante, quiero tratar justo este tema. Si hay alguien que no se atreve a tomarse un fin de semana solo, ese a Toledo, por ejemplo, a pasar el fin de semana, que me llame, nos vamos juntos. Nos vamos juntos, pasamos ese fin de semana. Nos vamos a comer, a dar paseos, a ver muchos monumentos que hay ahí, o donde sea. O nos vamos a Sicilia y avancemos. Aquí tenéis nuestras manos. Tomadlas. Y a conectar con el lugar que os llame la atención. Y a lo mejor es eso, no es ir a Australia. Simplemente eso, irte a Cuenca. ¿Has estado en Cuenca? Precioso. Precioso, ¿verdad? Me encantó. Sí. Me encantó. Sí. Pero es esto, es que a veces no hace falta irte tan lejos, a veces sí. Dicen una persona que se ha ido a Australia y la otra que viene de África. pero a veces es simplemente salir de tu entorno. O incluso quedarte en tu entorno, pero saliendo de la rutina. Como la vez que yo pedí ayuda y dije a mi marido, yo no puedo viajar ahora contigo, con la niña, que teníamos una boda. Yo necesito estar sola. Y por la primera vez me separé de mi niña, quedándome aquí sola
y redescubrí mi casa durante 3 días sola, en mi rutina. Al final estás en tu entorno, estás en tu casa, pero todo cambió. ¿Por qué? Porque puse conciencia e intención. Y esto es también pedir ayuda. Así que me encanta tu propuesta de si os apetece y necesitáis iros de viaje, conocer un sitio, descubrir un sitio, pues aquí tendríais al mejor acompañante que pueda haber, porque ahí os abrirá mucha conciencia, muchísimo. Muchas gracias. Juan Carlos, gracias por haberme acompañado en Conciencia. Gracias por levantar las conciencias y por aportar tu luz. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias por todo lo que compartes. Gracias por abrirme el canal. Gracias por abrirte el canal tú también. Y gracias por crear en conciencia, que para mí es un podcast necesario. Y creo que el mundo necesitaba algo así. Gracias. Gracias, amigo.